A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos por el Periscope, también en el Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Así es, Marilia, y uno de los temas que vamos a tratar hoy es un tema de salud, un tema bien importante. Seguramente ustedes han tenido o viven experiencias de lo que se conoce como tensión alta y tensión baja. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión o tensión alta y la hipotensión o tensión baja. Para ello nos acompaña vía telefónica Elsie Rodríguez de Roa, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación y por el tema. Doctora, en primer lugar le pregunto un poco para entrar en contexto, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la tensión arterial? ¿Cuáles son los rangos normales en una persona? La presión arterial es la fuerza con la cual el corazón bota la sangre a través de las arterias y tiene dos medidas: la presión sistólica, que es la fuerza con la que expulsa la sangre, y la presión diastólica es la capacidad que tienen las arterias de recibir esa sangre. Las arterias son unos tubos que circulan por todo el cuerpo y que distribuyen esa sangre. Por lo tanto, la presión arterial en cierta forma mide la capacidad de bombear esa sangre en todo su cuerpo. Así es, o sea que el corazón es el gran gestor de esta situación, ¿no? Así es, el corazón moviliza y moviliza la sangre oxigenada que le permite la energía y la capacidad de trabajo en todo su cuerpo, y recoge aquella sangre que ya utilizó todas esas sustancias necesarias para la vida y las vuelve a llevar al corazón, donde la distribuye hacia el pulmón, se oxigena de nuevo y regresa entonces al corazón. En cierta forma hay dos corazones, el corazón derecho y el corazón izquierdo, que es lo que hace el sistema cardiovascular. Doctor, ¿y cuándo podemos hablar de hipertensión? Hablamos de hipertensión arterial cuando las cifras de presión arterial exceden al valor normal, y se puede decir que un paciente es hipertenso cuando tiene una presión sistólica igual o mayor a 140 o una presión diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Por supuesto que estas cifras, que se consideran normales, varían con la edad. Entonces podemos decir que en los niños existe una presión de acuerdo a su edad de sexo y talla, y en la presión sistólica es inadecuada o es hipertenso después de los 150, y la diastólica inclusive puede descender. Así es. Doctora, ¿cada cuánto tiempo debemos hacernos un chequeo para controlar la presión arterial? Depende, si usted es una persona, uno debe hacer su chequeo general una vez al año. Ajá. Si usted tiene alguna enfermedad crónica que deba ser controlada en periodos de tiempo más cortos, el médico le indicará los controles sucesivos que usted debe tener. Si usted es hipertensa o diabética o infartada o tiene alguna otra enfermedad, pues entonces los controles, pero normalmente se considera que una evaluación general una vez al año determina un buen pronóstico de salud a largo plazo. Así es. Doctora, ¿por qué según los expertos un hipertenso no tratado tiene más riesgo de morir de un infarto que un individuo con tensión normal? Vamos a diferenciar esto. El corazón tiene muchas enfermedades. La hipertensión arterial es una de ellas. El infarto es otro. Si la hipertensión arterial, las complicaciones asociadas a la hipertensión arterial son los ictus o las derrames vasculares a nivel cerebral, la enfermedad renal y la hipertrofia de ventrículo izquierdo, la insuficiencia, que conduce a insuficiencia cardíaca. El infarto del miocardio es otra enfermedad
Y el riesgo para sufrir de infartos, además de la herencia, lo constituye el colesterol alto, la diabetes, el fumar cigarrillos. Entonces, cuando en una misma persona coinciden varias enfermedades de riesgo, si usted es fumador, si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Así es, doctora, investigando sobre el tema me di cuenta que no hay unos síntomas como tal para saber que uno es hipertenso, pero ¿cómo sabemos nosotros que sufrimos de esta enfermedad? ¿Cuándo prender esas alarmas? Usted lo ha dicho, la mayoría de las personas no tienen síntomas. ¿Cuándo existen síntomas relacionados a una cifra alta o baja de presión arterial? Cuando existe en hipertensión arterial un cambio brusco, cuando usted asciende la presión arterial más de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o más de 30 de una manera súbita, usted tiene un síntoma. Pero muchas personas incrementan su presión arterial de 1 milímetro de mercurio a 1 milímetro de mercurio en forma lenta y progresiva, y el sistema se condiciona a esa situación anormal y no genera síntomas. Por lo tanto, el diagnóstico se basa en una forma sencilla en su chequeo anual programado y en la toma circunstancial de las cifras de presión arterial de una manera adecuada y con un aparato adecuado. Claro, por eso la importancia, doctora, de que se hagan estos chequeos por lo menos una vez al año, porque como usted dice, eso no es perceptible si no se hacen esos chequeos, ¿no? Sí, la mayoría de las enfermedades, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, probablemente no tienen síntomas, o los síntomas usted no los asocia a enfermedad. Puede sentir fatiga, puede sentir cansancio, puede sentir agotamiento, y muchas veces puede estar relacionado, algunas de ellas, dolor de cabeza, pero no siempre el dolor de cabeza está asociado a cifras altas de la presión arterial. Por lo tanto, en un buen porcentaje, diría yo, no hay síntomas nacional, porque usted va a hacer un certificado de salud que le dicen usted tiene unas cifras altas de presión arterial. Claro. Disculpa, Mariela, que te interrumpa, pero hay un interrogante. ¿Por qué a más edad hay mayor riesgo de sufrir hipertensión? La hipertensión arterial es una enfermedad en cierto grado hereditaria y depende de la salud de sus arterias. Por lo tanto, existe un deterioro progresivo de las arterias con la edad, y el riesgo de sufrir hipertensión arterial es mayor con la edad. Doctora, ¿y ese deterioro de las arterias lo podemos evitar? ¿Hay alguna manera de que nosotros, quizás en la alimentación, no sé, un poco especulando, hay manera que nosotros podamos controlar ese proceso degenerativo? Yo le comento, como le digo a la mayoría de mis pacientes, es como cuando usted compra un carro nuevo. Si usted asiste al control programado del carro y le hace una periódica, progresiva y adecuada, ese carro le va a durar más años. Igual para que usted desde la infancia, inclusive antes de nacer, conoce los riesgos familiares y determina una alimentación saludable, un ejercicio, programa actividades que le permitan a su familia no fumar, hacer cualquier evento de relajación, de ejercicio programado, usted va a mantener más saludable todo su cuerpo, y donde se incluyen las arterias y el corazón. Bien importante ese dato, Marilia. También importante que mencionaba la doctora que esta enfermedad es hereditaria. Entonces quiere decir que hay que estar más pendiente cuando yo tengo antecedentes con mi familia, por ejemplo, papá y mamá sufren de hipertensión, hay que estar más pendiente con los chequeos, doctora. Así es. Se puede decir que los genes, los genes son aquellos que nosotros traemos, que vienen de su papá y de su mamá. Si su papá tiene ojos azules, es probable que el hijo también tiene ojos azules, alguno de ellos. Entonces existe un condicionamiento genético, y usted puede modular la expresión de esa herencia a través de una vida saludable y programar. Eso se ha determinado con diferentes enfermedades, con la diabetes tipo 2, con el cáncer inclusive, con las enfermedades sobre todo de hipertensión arterial, con la muerte súbita, la muerte que no programada, inclusive en deportistas. Entonces usted tiene que hacer una prevención desde la infancia.
Claro, entonces, inclusive antes de ella. Claro, doctora, entonces es importante que las personas hagan esa revisión de los antecedentes familiares de enfermedades, no solamente al corazón, en ese sentido de prevención, ¿correcto? Inclusive exigir a su médico pediatra, que ya lo hacen la gran mayoría, la toma periódica de su presión arterial en el chequeo anual de su hijo y saber en qué condiciones está, y la toma de presión arterial en todos los menores de edad. Amigos, estamos conversando con Elsie Rodríguez de Roa, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología, conocer un poco más acerca de la hipertensión y la hipotensión o tensión baja, la primera la tensión alta. Vamos a ir a la pausa en este momento. Ya regresamos, vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avenas, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Los domingos, de 6 a 8 de la noche, conéctate a Zona Fútbol. Lo más importante del deporte, más emocionante del globo terráqueo. Un espacio de análisis, entrevistas, noticias y amenidades. Zona Fútbol, para que estés al día con todo lo que acontece en el fascinante mundo del balompié. Zona Fútbol, domingos a las 6 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM. Y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos en regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando sobre un tema de salud bien importante como es la hipertensión arterial y también la hipotensión, que es la tensión baja.
Para ello nos acompaña Elsie Rodríguez de Roa, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Doctora, yo quisiera preguntarle en esta parte del programa, ¿qué tan importantes son los diuréticos cuando ya la persona es diagnosticada con hipertensión? Porque hay casos de personas que ya tienen el tratamiento y dejan al lado los diuréticos. Entonces, explíquele usted a las personas que nos oyen por qué es tan importante tomar los diuréticos. Los diuréticos son sustancias que disminuyen la presión arterial y el médico lo usa junto a otros medicamentos para lograr que usted tenga la cifra adecuada de la presión arterial. Los médicos necesitan que sus cifras de presión arterial sean normales con el tratamiento, y entonces los diuréticos son parte de ellos, y por lo tanto todo el tratamiento que usted necesita para ser normal debe ser tomado en forma permanente y supervisado por su médico tratante. Bien importante esos datos, el uso de los diuréticos, su importancia, doctora. Ahora vamos a entrar, estamos hablando de la hipertensión, hemos prácticamente desarrollado más que todo la parte de la hipertensión, pero vamos a conocer en esta parte del programa lo que es la hipotensión o tensión arterial baja. ¿Cómo podemos definirla? ¿Cuáles son las causas que la generan y sus síntomas, doctora? Las causas son las mismas que la hipertensión arterial, pero en sentido inverso. Le explico. Las arterias producen una sustancia que contraen y que relajan. Quiere decir que disminuye el diámetro y que amplía el diámetro para recibir la sangre. Eso permite que la fuerza con la que usted saca la sangre del corazón se distribuya a todo el cuerpo. ¿Cuándo tenemos hipertensión arterial? Cuando hay más sustancias que contraen y disminuyen el diámetro. ¿Cuándo tenemos hipotensión arterial? Cuando tenemos más sustancias que relajan y que dilatan. Entonces, debería existir un balance. A usted le sube la presión arterial al levantarse cuando está en actividad y le disminuye cuando duerme. Pero cuando hay más sustancias que relajan, entonces usted padece de hipotensión, que es una disminución de esa fuerza, y eso hace que la persona tenga síntomas asociados a hipotensión como la debilidad, el cansancio y la fatiga. Podemos decir que entonces las mujeres en este caso pueden sufrir más de hipotensión relacionado a lo de la menstruación con los síntomas. Sí, hay personas, inclusive hay relación con aumento de la presión arterial, con descenso de la presión arterial durante la menstruación o los periodos, lo que se llama tensión premenstrual, de manera diferente frente a un mismo estrés. Explico. Si usted coloca 10 personas y le da una cucharada de sal a las 10 personas, hay personas que le sube la presión arterial y hay otras que le bajan, frente al mismo agresor. Si usted va a un entierro y tiene 10 personas que lloran por un ser querido y que sufren frente a la muerte, hay personas que le sube y hay otras personas que le baja la presión arterial. Dependiendo de qué, de la capacidad de respuesta que tengan sus arterias. Normalmente existe un balance, pero hay personas que no están dentro de ese balance y sufren de hipertensión o de hipotensión. Por eso es importante, doctora, que la persona conozca cuál es el cuadro clínico que presenta en esa situación, ¿no? ¿Cuál es su condición? Si es hipertenso o sufre de tensión baja, ¿no? Exacto, pero en ambos sentidos la alimentación saludable es básica, porque ambas enfermedades responden mucho a los agresores emocionales o a los agresores de alimentos. Por lo tanto, conocer tu condición y tomar medidas. Por ejemplo, cuando usted tiene una tensión baja, muchas veces el agresor es el exceso de comida de azúcar, la hipoglicemia. Entonces, ¿qué debe hacer usted en esa circunstancia, tanto sea su condición hipertensión como hipotensión? Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Eso es importante, Mari, la parte de la alimentación. Se habla mucho cuando las personas tienen hipotensión, la tensión alta, que las carnes rojas las afectan. Sí. Y recomiendan comer pescado y toda esa cuestión. ¿Qué tan de cierto hay allí, doctora? No, es que no es así. O sea, los alimentos saludables sirven para varias enfermedades. Como le dije, el corazón tiene muchas enfermedades. La alimentación saludable incluye
recomendaciones para la hipertensión, pero también para el colesterol. Entonces, los alimentos que aumentan la presión arterial son aquellos alimentos ricos en sal. Bien importante. Y los alimentos que son ricos en grasa tienen relación con colesterol alto y triglicéridos altos y ricos en azúcares, como para la diabetes. Entonces, uno recomienda alimentación saludable para que usted sea protegida de la enfermedad cardiovascular, pero solo los alimentos ricos en sodio, aquellos que sabemos que lo tienen, como aquellos que no sabemos. Por ejemplo, si usted come un dulce en lata, es rico en sal. Entonces, esos alimentos, tenemos que saber cuál es la dieta asociada a las cifras altas de presión arterial. Así es, doctora. Y hay un detalle, Marilia, amigos, ¿cómo debe dormir la persona que sufre hipertensión o la tensión baja? Hay el dato, las almohadas, hay muchos mitos, no sé si son mitos, pero no. ¿cuál es la relación allí? No existe ningún mito relacionado con eso. Hay recomendaciones en la posición de la persona, por ejemplo, si está embarazada, cómo debe dormir, si la persona sufre de obstrucción nasal y apnea del sueño, tiene una recomendación al dormir, pero normalmente dormir es saludable. Sí, yo le hago el comentario leyendo, investigando, las partes que recomendaban poner la almohada alta, o sea, que la persona tenga un ángulo de 45 grados en el cuello, un poco para que la sangre circule mejor. No sé, usted que es la especialista, sáquenos de este incógnita. No, eso es cuando hay afectación de la respiración. Por ejemplo, una persona con insuficiencia cardíaca, que sus pulmones se llenan de líquido, entonces recomendamos una posición de 45 grados, pero es porque la persona tiene insuficiencia cardíaca. Pero en hipertensión arterial hay simplemente que dormir con la almohada, con recomendaciones con una almohada baja y con una cena suave para que permita un sueño tranquilo y reparador. Ahora, las recomendaciones que usted dice es cuando el individuo tiene problemas de tipo respiratorio o insuficiencia cardíaca o de algunas otras condiciones clínicas que dificultan el ingreso del aire, y entonces usted recomienda esas cosas. Y esto de la persona cuando se para bruscamente de la cama acabándose de despertar, ¿también las afecta o no? Normalmente el sistema es perfecto. Si usted se parara bruscamente y no existiera un acondicionamiento para que usted no cayera al suelo, nos cayéramos todos al suelo. O sea, normalmente mientras usted se prepara para despertarse, uno produce unas hormonas, el cerebro ordena la producción de unas hormonas que aumentan la presión arterial para que cuando usted se ponga de pie no se caiga. Por eso es que normalmente la presión arterial sube al ponerse uno de pie y luego se regulariza. Y otras personas tienen algunas alteraciones de la columna cervical que pueden tener mareo al levantarse. Es importante todo eso, doctora. No queremos finalizar el programa sin que nos dé sus redes sociales para las personas que nos oyen, la puedan contactar. @Elsie de Roa por Twitter es el único que tengo. Bien. Buenísimo. Así es. Bueno, esperemos que las personas hayan recibido una orientación. Particularmente pienso que los datos que nos dio la doctora son bien interesantes. Sí. Aclaró algunas dudas sobre esta situación. Y bueno, nosotros llegamos al final de nuestra dosis alternativa del día de hoy. Estuvimos trabajando en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos, por supuesto, a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos